De un tiempo que es lo que Dios quiere y tiene para nuestra vida, ¿ok? Así que abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leer en esta mañana el versículo 15, para la gloria del Señor, de Primera de Corintios. Y así como lo vaya encontrando, váyase poniendo de pie, a ver quién lo encuentra primero. Bueno, muy bien. Si no, póngase de pie porque aquí está en pantalla en esta mañana. Y lo importante es que nosotros veamos qué es lo que dice la palabra del Señor, para que esta palabra sea de bendición sobre nuestras vidas. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a leerlo todos juntos en esta mañana. Si me apoyan con la lectura, para que nosotros podamos entenderlo todo esto en esta mañana, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor todos juntos, dice: ¿qué pues? Todos juntos. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero ¿qué dice? Pero oraré también con el entendimiento. No se trata nada más de orar por orar. Por eso nosotros no rezamos. Por eso tenemos que entender en la palabra del Señor que hay un entendimiento detrás de cada una de las palabras. Pero también dice: cantaré ¿con qué? Cantaré también ¿con qué? Con el Espíritu. Pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Bueno, siéntese por favor en esta mañana, que el Señor nos hable en el nombre de Cristo Jesús, para su gloria y para su honra. Y yo quiero hablarle en esta mañana acerca de lo que el domingo pasado hablábamos, con respecto a saber qué es esa guerra y qué es lo que te podemos destruir para la gloria del Señor. ¿Se acuerda que leíamos también en Jeremías capítulo 1 que el Señor lo había levantado a Jeremías para derribar, para destruir, para arruinar? También dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero yo quiero que en esta mañana también nosotros sí podamos entender que en la palabra del Señor, la palabra entendimiento no es solamente cuando, por ejemplo, como padres le decimos a nuestros hijos: entiende por favor. A veces se los decimos porque ya estamos enojados, ¿no es cierto? Y de repente los hijos no nos hacen caso, pero cuando ya les damos una buena nalgada a los hijos, ¿sí? Utilizamos la palabra entiende por favor, te estoy hablando. Y el niño piensa que la nalgada es entender, y no entendemos que nosotros tenemos que enseñarle al niño. Le voy a dar la base bíblica en esta mañana, porque yo creo que como padres queremos ser los mejores padres para nuestros hijos. ¿Cuántos de aquí quieren ser los mejores padres para sus hijos? ¿Seguro? Bueno, muy bien. Entonces vamos a abrir esta derivación. Permítame tantito porque aquí ya le falló un poquito a esto. Nada más déjeme encontrarlo. Primera de Corintios 14, ¿qué? Sí está observando. Ok, bueno, muy bien. Yo quiero que ustedes pongan atención que cuando nosotros le decimos a nuestros niños que la enseñanza es algo que les puede servir, la palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, un texto que nos lo han enseñado en las escuelas bíblicas. ¿Cuántos fueron a escuelas bíblicas? ¿O cuántos estuvieron en la escuela dominical, por así decirlo? Yo creo que casi todos pasamos por la escuela dominical, ¿verdad? La escuela dominical en la que yo crecí, ¿sí? O sea, hace como unos 10 años, 15 años, fue una enseñanza que para nosotros nos gustaba. Porque imagínense, o sea, yo crezco en un ranchito, ¿verdad? Donde nosotros la diversión era salir a jugar cuando llovía mucho en el charco de agua, porque después habían ajolotes y los atrapábamos y todo ese tipo de cosas. La única que tenía televisión en mis tiempos era mi tía. Y entonces cuando pasaban alguna buena película del santo, ¿sí? De repente la habitación de mi tía, la sala de mi tía estaba llena de chamacos, porque estábamos interesados en eso, ¿no es cierto? Ahora,
En la escuela dominical, desde el principio nos separaban a todos los chavitos así. Aquí los dejamos que estén adorando, exaltando el nombre del Señor, porque eso es bueno. Hay iglesias donde los niños no saben cantar. A veces se saben más la letra de Luis Miguel que los cantos que cantamos en la iglesia. Y eso es cierto. Por eso yo quiero que usted vea esto, mis hermanos, ¿sí? Nuestra formación fue una formación didáctica. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? ¿Sí? Nos ponían a hacer muchas actividades. Y dentro de esas actividades todavía tuvimos cuadros donde se pintaba el vidrio con una pintura, ¿sí? Ya fuera de brocha o de spray. Y de repente un maestro nos marcaba letras. Y entonces nosotros íbamos quitando con, no sé si con algunas alfileres, raspando el vidrio de nuestro texto. Y al final de cuentas, después había otra maestra que nos ponía de ese papel de aluminio de color, de estaño, ¿sí? Y quedaba padrísimo el texto, ¿sí? Ya no he vuelto a ver textos así en casas. Hoy ya son más modernos. Es más, ya hasta los ponen en una pantalla digital y ya va cambiando con colores y toda la cosa, ¿verdad? Pero eso que nos enseñaban, ¿sí? ¿Sabe qué provocaba? Que aprendiéramos el texto de memoria. Por eso cuando vemos esto en la palabra del Señor, Proverbios capítulo 22, versículo 6, hay una de las instrucciones que como padres nunca se nos debe de olvidar. Y recuerde esto: todo lo que nosotros podemos enseñarle a los hijos es para que también ellos aprendan a cruzar el desierto. Ahora, a nadie le gusta el desierto, a nadie, mis hermanos, ¿sí? Tan solo el día de ayer que estuvimos aquí arribita, ¿sí? Que caminamos cerca de 5 kilómetros, yo creo que sí son como 5 kilómetros, ¿verdad? Más o menos. Sentíamos que el corazón se nos salía. Ya llegábamos, ya lo único que ya queríamos era culpar a alguien. Bueno, sí lo culpamos, pero a la otra ya nos vamos a desquitar, porque era pura subida y de repente ya no veíamos lo duro, sino lo tupido. Ahora imagínese cruzar el desierto sin que usted lleve agua, sin que usted tenga algo que comer. Imagínese lo que se expone a la gente a morirse en el desierto. Pero cuando nosotros le damos las herramientas necesarias a nuestros hijos y les enseñamos a usar esas armas para que se preparen a combatir y destruir fortalezas, entonces es muy importante que le enseñemos primeramente una base. ¿Cuál es esa base? ¿Qué dice Proverbios 22, 6? Dice, instruye al niño, ¿qué? En el camino, ¿sí? Instrúyelo cuando viene en el camino. Ahora, aquí es interesante entender esto. No se trata de dar órdenes, sino se trata de decirle: caminando contigo también voy yo y te voy a enseñar a hacer las cosas. ¿Sí me di a entender? ¿Sí? Y el niño, al ser instruido, va aprendiendo. Pero ¿quién va caminando con el niño? ¿Quién va caminando con el niño? Por eso dice, instrúyelo en el camino, para que cuando sea viejo, ¿sí? Esta palabra de viejo no aplica porque es madurez más que nada. No vaya a pensar que tiene que llegar usted a los 50 años y tenga que entender. No es así. Hay muchachos que maduran rápidamente por ciertas circunstancias, pero eso en un momento dado puede ser algo que les sirva para toda la vida o algo que no les sirva para la vida. Porque hay personas que quedan tan frustrados, ¿sí? Y en el camino dicen: es que a mí me enseñaron a hacer esto que no quiero ya volverlo a hacer. Por eso es importante entender que instruir a un niño no solamente se trata de decirlo hazlo, sino se trata de decirle así se hacen las cosas. ¿Estamos aquí en esta mañana? ¿Sí? Instrúyelo en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de ¿qué? De él. Voy a poner ejemplos básicos. Les enseñamos a nuestros hijos a barrer, les enseñamos a nuestros hijos a recoger sus cosas, les enseñamos a nuestros hijos a lavar los trastes, les enseñamos a nuestros hijos a peinarse, ¿sí? Yo ayer les compartí a los varones que a mí me daba igual si me peinaba o no me peinaba, porque mi cabello simple y sencillamente se acomodaba. Y bueno, yo pensaba eso,
¿verdad? Y hasta que llegó una edad en la que de repente sentí la necesidad de peinarme, ¿sí? Ya el que entendió, entendió. Ya quería verme guapo yo, para que lo entienda. Pero eso fue una necesidad, como de decir, empecé a copiar ciertos peinados, echarme el cabello para atrás, pero a mí me valía que no lo tuviera yo para atrás. Si caía bien el cabello estaba bien, si no también. Después me vi en la necesidad de traer los zapatos boleados y hasta la fecha sigo practicando eso, pero no me lo enseñaron a hacer, lo fui aprendiendo. Y yo le tuve que enseñar a mis hijos a bolear zapatos. ¿Y sabe qué hacían? Al principio no querían hacerlo, porque nadie lo quiere hacer. Sí, había uno de ellos que no, mejor yo voy a pagar un boleo. Pues ándale, pues sigue pagando. Y se dio cuenta un día que pagar cuesta, pudiéndolo hacer. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, si nos regresamos al pasaje bíblico que acabamos de leer, donde dice la palabra del Señor. Que está fallando esto. Discúlpeme, pero ahora sí me está fallando. ¿Qué leímos? 1 Corintios 14, ¿verdad? Otra vez, vamos a verlo. Bueno, muy bien. Vamos a abrir ahora nuestra escritura en Romanos capítulo 7. Romanos 7, por favor. Sí, por favor. Romanos 7, por favor. Y vamos a leer el versículo 24 y 25, por favor. 24 y 25. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, mire, dice la palabra del Señor. Dice, miserable yo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de, ¿qué dice? Del pecado. Ok, bueno, gracias mis hermanos. Una de las cosas que nosotros podemos ver es a un hombre que tenía un conocimiento muy grande de la palabra de Dios, es el apóstol Pablo. Pablo, dice la palabra del Señor, que él había sido enseñado por una de los personajes de su tiempo, ¿sí? Y él era un fariseo. Y cuando dice la palabra del Señor que él era fariseo de fariseos, es porque su descendencia había sido formada a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Si usted lo busca en la Biblia, ¿sí? O lo busca en la historia, Gamaliel es una persona que era un fariseo o un maestro de la ley. ¿Ok? Cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, podemos ver a una persona que ya tiene conocimiento de lo que era la Torá. ¿De lo que era qué? La Torá. Recuerde, la Torá está compuesta de los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Todos los que pertenecen al pueblo de Israel, que pertenecen a Judá, todos tienen que aprenderse de memoria la Torá. ¿Y cómo es esto? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en la escuela nuestros niños tienen maestros, pero si nosotros en la casa no les damos seguimiento a lo que ellos aprenden en la escuela, simple y sencillamente o el niño aprende por lo que recibe o el niño aprende más por lo que se le sigue enseñando en casa. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, fíjese bien, como padres
como padres, ellos toman la palabra del Señor y a la hora de comer, a la hora antes de acostarse o lo primero que hacen al levantarse, el papá cantaba una porción de la palabra de Dios. Y creo que es algo muy sencillo de ver que se puede aprender. ¿No es cierto? ¿Verdad? Mire, uno de tanto escuchar alguna canción se nos quedó. Así de sencillo. ¿Sí? A mí en lo particular, por ejemplo, no me gustaba la Navidad. Y no me gustaba la Navidad porque mi papá se emborrachaba en Navidad. Y lejos de terminar una fiesta agradable o una fiesta que en un momento dado pudiéramos convivir como familia, mi papá ponía una melodía que cómo me penetró eso. ¿Sí? Hay una canción que se llama Ay, qué triste Navidad. Y la canta un señor que se llama Rigo Tobar. Y la ponía mi papá ya cuando estaba borracho. Y entonces nosotros desde la cama, en nuestra cama estábamos escuchando esa canción. Y entonces para mí, ¿sí? La Navidad era algo que en un momento dado era triste. ¿Por qué? Porque ya después de todo eso mi papá se comportaba de una manera inadecuada por la borrachera. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vamos viendo un estilo de vida así, de un aprendizaje en el que se nos queda eso? ¿Sí? Para nosotros entonces, ¿sí? Si queríamos ver que la Navidad la íbamos a pasar con mi papá, entonces nuestra Navidad ya sabíamos cómo iba a ser. Las Navidades que nos llegaron a gustar era en la casa de mis abuelitos, papás de mi mamá. Y cuando mis abuelitos hacían Navidades, ¿sí? Entonces sabíamos que íbamos a recibir un regalo, porque mi abuelo, ¿sí? Nos quiso a todos de una forma muy particular y nos regaló regalos en lo que Dios le pudo dar a mis abuelos. Entonces había algo que nosotros podíamos darnos cuenta: o pasar la Navidad con mi papá o pasar la Navidad con mis abuelos. Y cuando mi mamá convencía a mi papá de pasar una Navidad con mis abuelos, para nosotros se volvía alegría. ¿Sí? Por eso en esta mañana lo que yo quiero que usted vea es esto. Muchas de las cosas que hoy en este tiempo no podemos sacar de nuestra mente, ¿sí? Nos han esclavizado. Y vamos a hablar acerca de lo que el domingo pasado empezamos a leer. Por eso es muy interesante que entendamos esto. Pablo era una persona que conocía la ley de la Torá, pero él quiso utilizarla de una manera inadecuada. Y cuando Pablo empieza a perseguir a la iglesia, la persigue de una forma matando al primer mártir cristiano que se llamó Esteban. ¿Cómo se llamó? Esteban. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 7 que Pablo consentía en esa muerte. Para él estuvo bien, porque este hombre hablaba de Cristo. Este hombre hacía milagros. ¿Quién? Esteban. Y dice la palabra del Señor que hacía prodigios en medio del pueblo. Pero una persona como Pablo, que teniendo conocimiento de la Torá, no le era posible aceptar eso de una persona que no aplicaba en ese momento la Torá y estaba haciendo milagros en medio del pueblo. Y entonces él podía decir en un momento dado: ¿por qué si yo tengo conocimiento de esto, y aquel que es una persona que se está saliendo de lo que dice la Torá, ahora resulta que él sí puede hacer milagros? No sé si me estoy dando a entender. ¿Y qué le resultaba a Pablo todo esto? Un choque cultural. ¿Un choque qué? Y el domingo dijimos que cultura viene del culto o cultivar tu pensamiento, tu mente. Y si tú le pones una mala semilla a tus pensamientos, entonces ahí va a haber una atadura. Por eso cuando Pablo estamos viendo en este pasaje: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Qué dice? De la muerte. Póngalo por favor. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de qué dice? De este cuerpo de muerte. Pero fíjese bien, a veces pensamos que Pablo está hablando solamente
de lo que el cuerpo puede reflejar en el pecado. Escúchelo. El pecado se refleja por los pensamientos que ya tenemos. De verdad, mi hermano. Un pecado no nace nada más porque sí, se le ocurrió. El pecado ya se empezó a cultivar primero y después se refleja. Pero lo que dice el versículo 25, para lo que estamos viendo en esta mañana, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo ¿a quién? A la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué provoca el pecado? Muerte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero la ley de Dios es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Bueno, muy bien. Vuelvo a abrir su Biblia, por favor, ahora en Lucas capítulo 4. Lucas 4, por favor. Vamos a leer el versículo 18 y 19 otra vez. El domingo lo empezamos a leer. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu, ¿qué dice? Del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pero dice después: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y dice: a pregonar. Escúchelo, pregonar, ¿qué dice? ¿Sabe qué es pregonar? Hablarlo, declararlo. Escuche, muchas personas han dicho que este texto es para sacar de las cárceles físicas a mucha gente. No, porque si así hubiera sido, Jesús, cuando escucha que su primo Juan está en la cárcel, hubiera ido a sacarlo de la cárcel. Y lo sacó. Juan salió de la cárcel. Juan murió decapitado en esa cárcel. Entonces no está hablando de esto, ¿verdad? No está hablando de eso. ¿O sí está hablando de eso? No. Está hablando de una cautividad, ¿sí?, que nosotros podemos investigar, que viene de una palabra en latín, no en griego ni en hebreo. ¿Por qué? Porque la primer Biblia que se traduce después del griego se hace hacia el latín, y la hace un monje que se llamó Agustín, y él empezó a escribir esta parte de la palabra del Señor en latín. Pero él entendía muy bien, era una persona que sí estudiaba. Y cuando él empezó a investigar, porque no solamente se trata de quererlo traducir como si fuera del inglés cuando estamos hablando español, sino darle el sentido correcto a las palabras. Cuando tú aprendes a darle sentido correcto a las palabras, mira, los niños aprenden más cuando sí les enseñamos el sentido correcto de las cosas. ¿Sí me dio a entender en esta mañana? Y dice que del latín la palabra cautivo es enmolus, y significa el que fue tomado como botín. El que fue tomado como botín. El que está en un momento dado, llegaron, lo cercaron y se lo llevaron prisionero de guerra. ¿Prisionero de qué? De guerra. ¿Sabe que en la actualidad se siguen intercambiando prisioneros de guerras? ¿O prisioneros como botines? Y por muchas circunstancias. ¿Y de quién hablamos el domingo pasado? De un personaje que fue llevado como botín, como prisionero de guerra. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Tiene que ver el mensaje del domingo pasado. Daniel. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Daniel. Daniel fue un prisionero de guerra. ¿Y qué dijimos que le iban a cambiar a Daniel? La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de comer, la forma de comportarse. Ahí es donde muchas veces como cristianos no nos hemos dado cuenta
de lo que el enemigo trata de hacer. Por eso es que cuando nosotros vemos en la vida de un cristiano, ¿sí? Es que nada más van a cantar los domingos allá al templo. Mucha gente sí lo puede hacer nada más así. Pero durante la semana se van a librar batallas. Y hay gente que está cautivo, que está prisionero como guerra, porque no ha podido ser libre de lo que el Señor lo quiere hacer libre. Y por eso es interesante entender cómo nosotros podemos ser libres. ¿Y sabe cómo nosotros podemos ser libres? Proverbios 22:6. Saber entender que es una instrucción. Si nosotros no entendemos instrucciones, no vamos a poder ser libres. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Isaías, por favor. Capítulo 49. Isaías 49, versículo 24 al 26. ¿Ya lo tienen ahí? Dice: ¿será quitado el botín del valiente? ¿Será quitado el botín del valiente? Bueno, antes de que avance. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? ¿Cuántos? ¿60 y qué? ¿66? Ok, 66 libros. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? ¿Cuántos capítulos? A ver, chéquenlo, ahí lo tienen, hombre. 66 libros, ¿ok? La Biblia, el libro de Isaías se le conoce como la Biblia pequeña. ¿Cómo se le conoce el libro de Isaías? Como la Biblia pequeña. Cuando hablamos, por ejemplo, del capítulo 1 de Isaías, hablamos de qué libro de la Biblia? Del Génesis, ¿sí? Del Génesis. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? A ver, 39, ¿ok? Y el Nuevo Testamento, 27. Entonces, de tarea, para que usted lo investigue. Si estamos leyendo el capítulo 49 de Isaías, ¿qué libro o qué carta estamos leyendo? Esto suena interesante, mis hermanos, porque escuche lo que vamos a ver. Dice Isaías 49, 24: ¿será quitado? Es una pregunta. ¿Será quitado qué cosa? Dice: ¿el botín de quién? Al valiente. ¿Qué más dice? Será rescatado, regrésate por favor, el cautivo de un tirano. 25 por favor. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo, el que fue llevado como botín de guerra, el prisionero de guerra, dice: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo que, y yo salvaré a tus hijos. 26. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Es una grande promesa de parte de Dios, ¿o no es cierto? ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Tenemos que ver la mentalidad de cómo ellos veían el rescate por aquel que está prisionero. Para Dios no existe nada imposible. Así esté en las drogas, así esté atrapado en la pornografía, así esté atrapado en el alcoholismo, así tenga una lengua muy mentirosa, tenga pensamientos suicidas, así en un momento dado pareciera como que no tiene futuro esa persona, Dios puede hacer esto si tú se lo crees a Dios. Pero tú tienes que entender, mi hermano, que te capacitas para enseñarlo.
y decirle a tus hijos, mira, se puede lograr por esto, porque el Señor lo dice en su palabra. A veces nosotros como cristianos no queremos leer la palabra del Señor, donde entendemos que en la palabra del Señor hay libertad. En la palabra del Señor Dios hace verdaderamente libres a los que le creen. Hay gente que realmente el enemigo lo tiene cautivo, lo tiene como botín de guerra, prisionero. ¿Y sabe por qué? Porque no saben cómo salir de ese yugo de servidumbre. Por eso cuando Cristo llega al templo y toma el libro del profeta Isaías, dice, y busca la parte donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo le tengo una buena noticia. El Espíritu Santo está sobre la iglesia. Es para la iglesia. El Espíritu Santo no es para un cura. El Espíritu Santo no es para un papa. El Espíritu Santo es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Déselo con ganas. Amén. Segunda de Corintios, por favor. Capítulo 10. Segunda de Corintios 10, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 1. Ya hablamos de Pablo, ¿verdad? Ya vimos que él era muy elocuente, vanidoso. Pero fíjese lo que vamos a leer a continuación de cómo ahora él ve el cambio de Cristo en su vida. ¿Ok? Mire, todos hemos sido en un momento dado de nuestra vida arrogantes. Todos. Nos hemos sentido como hasta esa Coca-Cola del desierto. Pero yo quiero decirle algo. Mire, escuche lo que vamos a leer. Este pasaje empieza diciendo, yo Pablo, ¿qué dice? Os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. ¿Soy qué dice? Mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según qué cosa, según la carne. Ahora no está hablando aquí Pablo que él anda pecando, está hablando de su conocimiento que tiene. Está hablando que en un momento dado todo lo que ha aprendido. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? No está hablando aquí Pablo de un pecado. Está diciendo, yo en la carne conozco de la ley, soy más que muchos de los que enseñan la palabra del Señor, pero hoy no quiero actuar conforme a esto. Y lo que dice a continuación, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque andamos con un conocimiento humano, aunque tenemos muchos estudios, aunque tengo maestría, aunque tengo esto, no lo aplico para lo que yo quiero enseñarles. ¿Sigue aquí o no sigue aquí? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. ¿De qué cosa? De fortalezas. ¿Sabes dónde tienes los mayores problemas en la vida? En tu mentalidad, en tu mente, en las fortalezas que te creaste. Yo puedo solo, yo soy el campeón. Sácalo del campeón que tienes dentro de ti.
A veces la filosofía humana ha querido meterse dentro de la iglesia. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Pero tenemos que entender lo que dice Juan 17. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Ustedes están pegadas a la vid. Ustedes separados de mí, nada pueden hacer. El cristiano muchas veces se quita de eso y se pone una vestimenta que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Yo escucho muchas personas que hoy en la actualidad están diciendo: no, lo que tú confiesas lo vas a recibir. No es así, mi hermano, no es así. Yo sí creo en el poder que tiene la lengua y la palabra, porque a una persona puede estar atada por lo que le dijeron cuando era niño. Pero escúchelo. Pero una persona puede lograr un éxito aparente en su vida, de lograr tener dinero, pero vivir una vida de miseria, sin alguien que lo busque, sin alguien con quien platicar, con una familia que lo odia, con una familia que se está destruyendo. Eso no es éxito, mi hermano. ¿Sigue aquí en esta mañana? Por eso lo que dice la palabra del Señor, que Pablo está diciendo: yo puedo ir con ustedes a usar cierta osadía con la palabra de Dios, pero no la quiero usar, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué dice? No son qué. Las armas de nuestra milicia son poderosas ¿en quién? Para destruir fortalezas. Para destruir. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cómo se hace libre a una persona de un cautiverio? Destruyendo las fortalezas, mi hermano. Daniel estaba seguro de que iba a llegar a un país que ni sabía que existía, que no sabía ni cómo era, que no sabía de sus costumbres. Pero Daniel no permitió que le formaran fortalezas en su vida. Daniel se mantuvo creyéndole al Señor. Y aunque sabían que ellos iban llevados a ser cautivos en ese país, Dios los podía bendecir y Dios los podía prosperar ahí. Eso es una persona que cuando cree que Dios puede hacer lo que nadie cree que lo puede hacer, hacen muchas cosas posibles. Watchman Nee fue un escritor en los años 50, cautivo en China, la China popular socialista. Y este hombre, por andar predicando la palabra del Señor, lo metieron a la cárcel. Y este hombre escribió en la cárcel 3 de los volúmenes que hasta la fecha se siguen vendiendo. El primero, el hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre almático. Y revolucionaron el pensamiento de la iglesia, porque este hombre sabía que estaba metido en una cárcel, pero lo que no le podían quitar a este hombre era cuánta intimidad tenía con Dios, porque no dejó que le pusieran fortalezas en su vida. Y a veces nosotros como padres hemos puesto una fortaleza alrededor de nuestros hijos y no permitimos que Dios los pase por el desierto. El Padre Celestial sabía que Cristo estaba expuesto a eso. Y antes de que llegue a tomar el libro del profeta Isaías, el Padre permitió que pasara primero por el desierto. Se bautizó. Juan no lo quería bautizar. Déjalos porque así conviene que se cumpla toda la ley. Y dice después el Espíritu Santo le dice: vete al desierto. Y ahí en el desierto fue tentado por Satanás para que le pusiera fortalezas en su vida. Y todos podemos tener fortalezas en nuestra vida pero sí se pueden derribar.
¿Lo cree usted? ¿Cómo se pueden derribar? Derribando, ¿qué dice? Argumentos. Versículo 5. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Qué dice? Pero el versículo 6 es clave. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Como padres, siempre vamos a querer que nuestros hijos sean bendecidos. Pero también como padres, cuando entendemos que nuestros hijos tienen que ser disciplinados, no es para que tú seas o te sientas bien como papá, sino para que él entienda que le haces mucho bien a su vida. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? Y debe de ser así, mis hermanos. Amén. Romanos capítulo 5. Y con esto voy a ir terminando. Amén. Romanos 5. Ok. ¿Cuántos alguna vez hemos tenido una infracción injustificada? Yo. En una ocasión, yo estacioné mi carro en un lugar donde nunca ha existido hasta la fecha que diga este lugar no se puede estacionar, hasta la fecha. Y cuando yo llegué ese día, resulta que mi carro ya se lo habían llevado al corralón. Y por más que argumenté, por más que dije que saqué la foto y todo eso, ya no se pudo hacer nada. Bueno, es más, los dueños del comercio salieron a defender ese día mi carro y dijeron, no te lo vas a llevar. Y dice, pues ¿dónde te encontramos, mano? Y se lo llevaron mi carro. Y esa multa, recuerdo que en aquel tiempo me salió en 1,300 pesos para que yo pudiera sacar mi carro del corralón. ¿Ok? Ahora fíjese bien, qué padre es que en un momento dado hubiera yo llegado, y cuando hubiese llegado al lugar me hubieran dicho, ¿sabe qué? Mire, discúlpenos, nos equivocamos, tomamos otro carro que no era, no debe absolutamente nada. ¿Hubiera sido padre o no hubiera sido padre? A lo mejor hasta el enojo se quita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Les valió. Y no quisieron perdonarme esa multa injustificada. Pagué mi deuda, saqué mi carro y yo venía enojado, frustrado. ¿No es cierto? Ok. Ahora fíjese bien. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Justificados pues ¿por qué? Justificados pues por la fe. Hay algo que sucede con esto. Dice, estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Por eso es muy importante entender esto. Versículo 2, por favor. Dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de ¿quién? De Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En qué también nos debemos de gloriar? ¿Qué es una tribulación? ¿Qué es una tribulación? ¿A quién le gusta tener pruebas en la vida? ¿A quién le gusta pasar por situaciones difíciles en la vida? A veces la vida no todo el tiempo va a ser alegría. ¿Sabe cuántas personas llegan con un miedo porque le hicieron un examen? El oncólogo le mandó a hacer un examen porque le detectó ciertas manchitas. Y cuando llegan, esta persona le dicen, mire, lamentablemente usted tiene cáncer.
Y esa persona empieza a lidiar con ese pensamiento que muchas veces se convirtió en una depresión. Y a veces quisiera una persona no haber escuchado eso en la vida. ¿Cuántas veces alguien llegó a su casa y le dijo a su esposa o a su esposo: ¿sabes qué? Queremos hablar y tenemos que hablar muy seriamente, nos tenemos que separar, porque nuestra relación ya no puede funcionar. Y la vida de repente le dio un rumbo diferente, cambiaron las cosas. Una madre que de repente a las 3, 4 de la mañana le hablan y le dicen: mire, somos la policía, su hijo está detenido. O lo peor, le estamos hablando de la morgue. Hay una persona con estas cualidades y traía una identificación que al parecer es su hijo. ¿Cuántas veces un golpe de esta naturaleza le cambia la vida total a las personas? ¿Cuántas veces nosotros podemos estar lidiando con alguna droga y por más que se quiera dejar, no se puede dejar? O por una adicción a la pornografía, que muchas veces dicen: ya no quiero abrir una página de internet, ya no quiero meterme en estas páginas, ya no sé qué hacer, yo quiero dejarlo. Gente con fortalezas en sus vidas, que están batallando, que están luchando por querer salir de algo, por saber cómo ser libres. Por eso es uno de los textos que dice, póngamelo por favor. A ver, cabina. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué dice? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por los justos. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. El domingo voy a hablar de algo poderoso que se llama la gracia. A veces nosotros pensamos, decimos: es que estamos en la gracia y por eso sigo haciendo lo que sigo haciendo. No. La gracia es el regalo más grande que hemos recibido de parte de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El desierto nos puede esperar. Nos puede decir: yo te estoy esperando. El día que quieras entrarle, vas a tener que entrar. Pero cuando tú entiendes lo que acabamos de leer, mi hermano, lo que Dios produce en su amor, y cruzas el desierto tomado de la mano de Dios, Proverbios 22:6 empieza a cumplirse de Dios para nosotros. Instrúyelo en el camino, instrúyelo en el camino, no te va a soltar Dios, va a estar caminando contigo todo el tiempo, te va a estar diciendo: mira, lo puedes hacer, si lo quieres hacer te vas a caer, yo te voy a levantar, pero vamos a seguir adelante. Pero en la medida en que tú te digas al Señor: Señor, si quiero pasar por este desierto, o si ya te encuentras en el desierto, solamente entiende una cosa, que el único que te puede fortalecer es Dios por medio de su palabra. Jesús tuvo que pasar por el desierto y las 3 veces le tuvo que decir al enemigo: escrito está, escrito está.
Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde. ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Usted cree que Dios pueda con su palabra? Vamos a terminar con un salmo muy hermoso en esta tarde. Y váyase poniendo de pie, por favor, porque vamos a tener otro momento de adoración. Salmo 18, por favor. Salmo 18. Amén. Para los hombres, imagínense que de repente ustedes escuchan que el suegro los quiere matar. Y nada más porque le caes mal. No porque trataste mal a la hija, no porque, nada más porque le caes mal. Que escuches, tu suegro te está buscando. Ay, qué buena. No, pero te quiere matar. ¿Sabe quién vivió una historia así? David. David era yerno del rey Saúl. Y cuando él supo que su suegro lo quería matar, su propio hermano, su propio cuñado le dijo: ¿sabes qué? Vete, porque mi papá sí te quiere matar. Y dice la palabra del Señor que lo despidió y se fue David. Qué buena onda hubiera sido de que Saúl se hubiera conformado con que ya se fue, que bueno, ya se largó. Pero le empezó a perseguir. Lo empezó a perseguir por todos lados. Buscó 2 ejércitos, uno por allá y otro por de este lado. Y la orden era: no lo dejen vivo, mátenlo. Este salmo se escribe cuando David se da cuenta de lo poderoso que es Dios y cómo lo libra de la mano de Saúl. Y el texto empieza diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. ¿Y mi qué? Y mi libertador. ¿Qué te tiene cautivo en esta tarde de tus pensamientos? ¿En qué estás aprisionado? ¿De qué eres botín de guerra? David lo entendió y dijo: tú eres mi libertador. ¿Y qué dice después? Invocaré a Jehová, quien es digno de suprema alabanza, y seré salvo. Y seré salvo. La palabra salvación no solamente es salvarte de algo que te puede suceder en ese momento, es librarte de todo. Y seré libre. ¿De qué? De todos mis enemigos. Pero ahí es donde podemos decir: invocaré a Jehová, quien es digno ¿de qué? De ser. ¿Por qué cantan tanto? Porque la alabanza hace libre también. Porque cuando cantamos y adoramos, el Señor se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Versículo 4, por favor. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su qué, y mi clamor llegó delante de él. ¿A qué? A sus oídos. El cautivo puede ser libertado, dice Isaías 49, y dice la palabra del Señor: y yo pelearé tu causa, y yo pelearé por tus hijos, y tus hijos van a ser rescatados, y tus hijos van a ser librados. Imagínese de lo que Dios es capaz de hacer. Cuando el doctor dice: miren, su niño nació con una enfermedad genética, y uno dice: híjole, yo no sé por qué la tengo que traer de mi abuelo esta enfermedad.
Pero Dios hace libre. Dios hace libre. Imagínese que Dios hoy te está diciendo: yo voy a librar a tus hijos de ese adulterio que hay en tu familia, de generación por generación. Yo sí le creo a un Dios así, un Dios capaz de librarnos de todo eso. Porque aquí en esta tarde nosotros no venimos a cantar por cantar, venimos a adorar a quien nos hizo libres, al que pagó ya todo en la cruz del Calvario, al que nos dice por medio de su palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr esos ríos de palabra, esos ríos de poder, esos ríos que te hacen libre, esos ríos que los pones en tus labios y tienen poder, esos ríos que saltan para vida eterna. ¿Sabe cuál es ese río? La palabra de Dios. La palabra de Dios puesta en tu boca tiene mucho poder, puesta en tus labios con autoridad, con conocimiento de Dios, tienen mucho poder. Yo le hago una pregunta en esta tarde y con eso quiero concluir. ¿Te gustaría seguir siendo un cautivo o vivir con una libertad que solamente Cristo la da? ¿Qué prefieres? La decisión es tuya, no es mía. Pero yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Yo no te estoy diciendo que no vienen los problemas. Te estoy diciendo que el Señor nos puede hacer verdaderamente libres, pero no con un cautiverio mental. Sigue aquí en esta tarde. Sigue aquí en esta tarde. Quiero que oremos en esta tarde y le digamos: Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias por este momento, Señor, en el que podemos, Señor, venir delante de ti. Hoy hemos venido a honrarte. Hoy hemos venido a adorarte. Y hoy hemos venido, Señor, a conocer más de tu palabra. Padre, en esta tarde, rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Rompe pensamientos, Señor, que no están de acuerdo a tu palabra. Rompe todo espíritu de desobediencia en el nombre de Cristo Jesús. Rompe, Señor, todo espíritu de anarquía en el nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, que en esta hora, Señor, caigan las cadenas, Señor, que se rompan todas las cadenas de la pornografía, Señor, del alcoholismo, de enfermedades familiares, de enfermedades, Señor, de generación en generación, Señor. Que en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, tú, Señor, nos estés dando libertad, nos hagas libres, Señor, y que podamos vivir, Señor, como dice tu palabra: y si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Aquí hay, Señor, libertad en la casa de Dios. Aquí hay libertad en la casa de Dios. Puedo danzar en tu casa, Señor. Podemos celebrar con alegría y con gozo, Señor, ese momento que tú nos puedes traer. Permítenos, Señor, en esta tarde empezarlo a disfrutar en el nombre de Cristo Jesús. Pero yo te pido en esta tarde que con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se nos revele todo aquello que pueda tener cautiva nuestras vidas, atadas nuestras vidas, como prisioneros de guerra, Padre celestial. Que se vuelva poderoso en el nombre de Cristo Jesús lo que tú tienes para nosotros. Gracias, bendito Dios, en esta tarde. Y recíbela, Señor, en esta tarde toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, en el nombre de Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Vamos, y alabe y glorifique el nombre de Cristo Jesús. Vamos a alabarlo.